Buenas noches con todos. En esta oportunidad, quien les habla, Bruno Rey de Castilla, acompañado de Joaquín Calderón. Vamos a hablarles un poco acerca del debate para incluir el enfoque de género en las escuelas en educación básica que se da en el Perú. Y para responder a esto debemos preguntarnos qué es el enfoque de género en el ámbito escolar. El enfoque de género aplicado al ámbito escolar promueve interacciones en condiciones de igualdad de respeto, eliminando estereotipos machistas y prejuicios desde la niñez, lo que a su vez implica enseñar de forma apropiada para cada edad que niños y niñas tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades y fomentar el respeto hacia las diferencias individuales. Para comenzar este debate es que en junio de 2016 el Ministerio de Educación aprobó el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, que por primera vez incluyó explícitamente el enfoque de igualdad de género. Esta decisión respondió a diagnósticos preocupantes como que se buscaba que una escuela contribuyera a frenar la violencia contra las mujeres, donde el Perú tiene una de las tasas más altas de feminicidios en la región, además de combatir la discriminación contra las personas LGTBIQ+. Así también como mejorar la educación sexual para reducir embarazos adolescentes y abusos sexuales infantiles. Este currículo actualizado incorporó conceptos de respeto a la diversidad y equidad de género desde la educación inicial y primaria, adaptando el lenguaje a cada edad de los estudiantes. Este enfoque fue promovido por instituciones internacionales como la UNICEF, la CEDAW, la UNESCO y los ministerios de educación en el Perú, así como movimientos feministas como la ONG Pronsex y el Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género en general. Apenas se comenzó a implementar este currículo en el 2017, surgieron voces de oposición, los cuales eran formados por grupos de padres de familia, iglesias evangélicas, la Iglesia Católica y algunos congresistas más conservadores que denunciaron al Estado peruano que se estaba introduciendo una noción de ideología de género en la educación básica. ¿Por qué este caso es importante? Porque deja entrever cómo las ideologías de identidad, como el feminismo, y las mesoideologías, como el democratismo liberal, han tomado el escenario principal del debate en la actualidad y cómo se han alineado tanto con sectores de izquierda como de derecha en la política peruana. Además, este caso puede evidenciar cómo el término de ideología se ha ido tomando significativos peyorativos en el Perú, como con la ideología de género. Ahora, para hablar un poco del análisis del conflicto ideológico, se presenta que la postura del feminismo tiene como argumentos a favor de la implementación del enfoque de género, cuáles son que si bien consideramos lo femenino masculino que se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, es decir, con nuestras interacciones son constructos sociales. Por tal motivo, tienen tres pilares de argumentación. El primero es que el enfoque de igualdad de género promueve la igualdad y derechos humanos, es decir, que combate estereotipos, donde las niñas que podrían haber tomado un rol determinado si es que se les impone ideas en la cabeza, puede terminar con brechas de desigualdad definiendo a qué pueden o qué no pueden hacer. En segundo lugar, sobre la prevención de la violencia y la discriminación, es que este enfoque puede ser una medida para prevenir la violencia de género y la implementación de sus contenidos de igualdad de género en todos los niveles, según diferentes organismos internacionales. Y sobre la educación o la formación en educación sexual es que incorporar la sexualidad para los niños puede ejemplificar en que una vida sexual se dé mucho mayor tardía a que si esta información no se les brinda. Además que puede determinar límites en donde se puede identificar claramente casos de violencia sexual. Sobre los argumentos en contra de esta implementación es que existen todas estas informaciones, una negación de la biología o una supuesta enseñanza de lo que los niños podrían elegir su propio género. Es decir, tiene cuatro pilares fundamentales. El primero es que es una ideología de género, no es un enfoque de género. Eso quiere decir que existe atrás de esta pedagogía una antropología que está errónea, ya que no se refiere únicamente a lo científico, responde a valores y a moral específicas, lo cual está erróneo. En segundo lugar, es que puede causar miedo y confusión en los niños, es decir, que destruye instancias de identidad como la familia, el Estado y la nación, los cuales ayudan a construir una instancia de pertenencia en los niños, ya que sin seguridad de este tipo de instancias existe una frustración por su parte, lo que genera violencia. En tercero, es que existe este derecho de los padres a criar a sus hijos como ellos mejor lo deseen, como así lo menciona el artículo 13 de la Constitución. No obstante, además, este enfoque también viola la libertad religiosa, ya que le impide a todos los padres decidir si es que en realidad quieren educar de esa forma a sus hijos o no, imponiéndoles quién es mejor para educar a sus hijos que la propia familia, ¿no? Y otro de sus argumentos es que se les va a homosexualizar a los niños con este tipo de enfoques de género, ya que se les pueden meter ideas en la cabeza porque están muy jóvenes. Ahora, sobre la implementación de conceptos, por favor, Joaquín. Bueno, pasando a la parte más teórica del análisis que estamos realizando,
Tenemos que ver a los autores que hemos estado viendo en el curso que pueden tener algo que ver con esta discusión. Primero vamos a ver a Yasha Mounk. Él en su texto de La trampa identitaria nos habla de una crítica hacia el auge de una ideología dentro de la izquierda que pone a la raza, al género y otras identidades en el centro de la vida política y cultural, y rechaza valores universales que Yasha Mounk defiende y los considera herramientas de opresión y bueno, en general especifica que ciertos grupos deberían tener cierto tipo de trato en diferencia a otro. Maunca esto lo llama la síntesis identitaria y advierte que, aunque parte de una preocupación genuina y legítima por justicia, termina segregando a la sociedad, dividiéndonos en simples etiquetas y grupos que deben o no deben ser tratados de cierta manera. Bueno, el principal concepto que debemos rescatar de esto es la síntesis identitaria, que él describe como el conjunto de ideas que postulan que la clave para entender la sociedad es la identidad grupal, raza, género, orientación sexual, etcétera, más que los valores universales que son descritos como una máscara de poder y que la justicia exige diferenciado sobre identidad, a lo que él está en desacuerdo y por eso él propone que esto es una trampa identitaria. Esto significa un resultado negativo de adoptar la síntesis identitaria, una visión fragmentada de la sociedad que nos divide en guetos identitarios, en simples etiquetas y no nos ayudan a llegar a la real igualdad como humanos. Él defiende mucho el universalismo, que es el principio según el cual todas las personas deben ser tratadas conforme a las mismas normas y valores, independientemente de las identidades a los que las relacionemos. Y las microagresiones, que es un concepto que se aplica mucho en la cultura, entre comillas, woke, que concientiza a la gente de cada accionar, de cada palabra que realizan, lo cual restringe de cierta forma el lenguaje y puede ser una forma de censura, según su perspectiva. Ahora, pasando al otro lado de la discusión, tenemos a Butler, una feminista que en su texto Ideología de Género y Miedo a la Destrucción, sostiene que la llamada ideología de género no es realmente una ideología, solo esta es una forma en cómo es descrita. No es una teoría real que sea defendida ni por feministas ni por nadie, sino que es una fantasía psicosocial construida bajo esta narrativa de que la ideología de género está empujando a los valores tradicionales de la familia y a la masculinidad y a la nación, o se está metiendo con la religión, etcétera. Esto es principalmente para proyectar el miedo sobre las personas que se identifican como trans, queer o feministas al final del día. De su texto podemos sacar términos como fantasma de género, el cual es una figura retórica que representa al género como amenaza omnipresente usada para justificar estas políticas regresivas por parte de los conservadores. La ideología antigénero es otro concepto que podemos sacar, que es un proyecto político autoritario que representa al género como una amenaza para imponer el retorno a un orden más patriarcal. Ella también habla mucho del género, pero habla del género como una categoría abierta, no como una ideología. Lo define como que el género no tiene un significado fijo realmente o universal. Es un constructo que va cambiando a lo largo de la historia y dependiendo de cómo la sociedad lo define. Bueno, podemos concluir nuestro análisis con que tenemos al bando progénero, por no llamarlo ideología de género simplemente, que sostiene la urgente necesidad de construir roles y garantizar derechos diferenciando por grupos identitarios. Y por el otro lado tenemos a quienes rechazan el enfoque de género como describirían a esto que se sostiene como progénero, ya que em, ven que hay un peligro enorme en reducir todo a simples grupos identitarios y no vernos a todos como personas viviendo en una sociedad, por lo que pone en riesgo el pluralismo y segrega bastante la sociedad en términos generales. Así que desde nuestro punto de vista, debería ser posible la sociedad de reconocer diferencias reales de género, orientación, etnia, pero sin llegar a fragmentar el espacio, sobre todo el espacio escolar, donde es un tema bastante sensible y en el que yace el futuro de cada sociedad, en simples guetos identitarios donde cada quien va subando y así se solucionan todos los problemas. Así que probablemente sea mejor enfocarnos en derechos cívicos generales, en ciudadanos que sepan discernir cómo se debe tratar a una persona y a otra, no necesariamente a tratar diferente forma a cada sector diferente que tenga características diferentes y segregando a todo el mundo. Así que dejamos un par de preguntas para nuestra queridísima audiencia, para que puedan debatir un poco y dejarnos en los comentarios. Em, para el cierre de nuestro podcast tenemos la primera pregunta que es ¿cómo diseñar contenidos que despiertan la capacidad crítica y el diálogo en lugar de reforzar una polarización identitaria? Ya que formar una capacidad crítica y diálogo es un objetivo del colegio, por lo cual es una discusión bastante válida. Tenemos que enseñar a los chicos a pensar por su cuenta y no solo enseñarles, no, esta ideología bien está mal. Y
Por segundo, ¿qué mecanismos de supervisión pueden evitar la detección de estas microagresiones y que esto se convierta en un arma de censura y en la expulsión de voces diferentes? Porque no es simplemente decir, no, no, todo lo que estás diciendo tiene un subconsciente donde estás agrediendo a tal persona y la forma en la que acaba de decir esto. Realmente tenemos que aprender a entender lo que la otra persona está queriendo decir y entender que lo que estamos diciendo puede tener otra implicación. Ambas cosas son verdades y no tienen por qué ser contradictorias. Así que, como reflexión final, tenemos que el debate sobre el enfoque de género deja de ser un choque de verdades como tal. Pasa a ser un ejercicio de construcción colectiva, en donde todos debemos debatir y dialogar para entender qué quiere la otra persona, cómo lo está interpretando y cómo puedo yo cambiar para que la sociedad sea mejor, no solo la otra persona. Esto fue todo por nuestra parte. Fuimos Bruno y Joaquín. Un gustazo. Hasta luego.